y bienvenido a la serie de videos que te va a enseñar a programar con C# y Pokémon. Esta es la manera en que a mí me hubiera gustado que me enseñaran a programar, ni más ni menos. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo explico ya mismo. Te he dicho que este es el curso que me hubiera gustado tomar para aprender a programar. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, diseñé la experiencia de aprendizaje agregando 3 elementos importantes que creo que hacen toda la diferencia para aprender de una manera más divertida. Y bueno, ¿cuáles son esos 3 elementos que mencionas? Primero que nada, muchas referencias geek, sobre todo de videojuegos y Pokémon, obviamente. También vamos a incluir bastantes momazos y esto es para quitarle la solemnidad un poco al tema del aprendizaje y hacerlo más divertido. Pero sobre todo nos vamos a extender en una explicación clara, gráfica y precisa de lo fundamental para que entiendas los conceptos de la mejor manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, antes que nada me presento. Soy Alejandro Sobrevilla, director y fundador del estudio y academia de videojuegos Sobrevilla. Yo con mi hermano hemos desarrollado varios juegos a lo largo de varios años. Si quieres conocer un poco de estos juegos, date una vuelta por nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y bueno, ¿para quién es este curso? En este primer video vamos a responder algunas preguntas que te van a permitir saber si este curso es para ti. Primero que nada, este curso está pensado principalmente para los que están en cero, para los que no saben nada de programación, son nivel 1 en este mundo y acaban de aparecer en Pueblo Paleta sin ningún Pokémon en sus bolsillos. Vamos a tener un énfasis especial para los amantes de los videojuegos que se plantean seriamente programar juegos. Eso está bueno. Y también para los que quieren aprender los fundamentos de la programación. Ahora, si ya sabes programar y dominas con maestría los fundamentos, tal vez no es el curso para ti. ¿O estás aquí por los Pokémon? Nah, mentira. Si quieres ver este video para repasar los fundamentos y los conceptos o volverlos a ver de otra perspectiva, también este curso es para ti, así que bienvenido. ¿Y qué veremos en este curso? Bueno, pues este curso te va a enseñar los fundamentos básicos de la programación estructurada. No vamos a entrar a la programación orientada a objetos. Y miren, ya aparecieron los primeros conceptos. Primero que nada, expliquemos qué es programar. Parece súper obvio, pero como dijimos, en este curso vamos para los que están en cero y quieren saber la definición más o menos correcta, es decir, es una definición correcta si estás empezando. Obviamente, estos conceptos son más complicados de definir entre más avanzado seas, pero como estamos arrancando, programar puedes considerarlo como darle estas instrucciones a una computadora, a esta máquina o aparato para que realice tareas de una manera específica. Y habíamos hablado que este curso va a abordar la programación estructurada. ¿Qué es la programación estructurada? Bien, este concepto también es muy sencillo. La programación estructurada es un tipo de programación en la que se utilizan 3 estructuras de control, ¿vale? Te las voy a explicar en un momento, así que imagínate que le vas a dar instrucciones a un robot para que juegue por ti al Pokémon Go, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en programación estructurada, la primera estructura de control es la secuencia. Fíjate cómo ahí vas a ver A, B y C. Estas son instrucciones, pasos que tú le puedes dar y son lineales. Es una instrucción tras otra, ¿vale? Imagínate en este ejemplo que te digo que vamos a hacer, de que le vas a pedir un robot que juegue Pokémon Go por ti. La primera instrucción podría ser abre la aplicación de Pokémon Go, la segunda camina hasta una parada Pokémon y la tercera busca Pokémon en el área, ¿de acuerdo? Son 3 instrucciones y el robot lo va a hacer. Esa es la primera estructura de control. La segunda estructura de control es la selección y aquí vas a notar que aparece un nuevo símbolo que es este rombo. Este rombo simboliza la decisión, es decir, tú vas a poder en las instrucciones permitir que esta máquina o robot tome decisiones y tome un camino u otro dependiendo de la decisión que se toma. Esta decisión es muchas veces si es cierto o falso algo.
Te pongo un ejemplo. Si encontró un Pokémon, este robot, rondando ahí en la parada, puedes decirle qué sucede, ¿no? Porque puedes estar preguntando, ¿encontró un Pokémon? Si sí, entonces captúralo. Si no, puedes darle otras dos instrucciones que sea, camina a una nueva parada Pokémon y busca otros Pokémones allá. Esa es esta estructura de control que permite decidir o darle opción de decidir a la computadora dependiendo de si una situación es cierta o falsa. ¿De acuerdo? La tercera estructura de control es la iteración o la repetición. Y aquí, si te das cuenta en este diagrama, por cierto, estos se llaman diagramas de flujo, es la manera en que representamos estas estructuras de control y en programación se utilizan mucho los diagramas de flujo para explicarlos. ¿De acuerdo? En este diagrama de flujo también encontramos este rombo de decisión, pero noten cómo en el caso de que si es A, pongamos un ejemplo, si capturaste al Pokémon, ¿no? Festeja, pero si no capturaste al Pokémon, entonces le puedes dar una serie de instrucciones. Fíjense cómo va la flecha, en donde si escogen que si es no, porque no capturó al Pokémon, entonces la siguiente instrucción podría ser darle algo de comida al Pokémon salvaje y de ahí lanza una Pokébola. Regresamos a la pregunta y entonces te preguntan, ¿capturaste al Pokémon? Si no, nuevamente vuelves a darle algo de comida, lanzas otra Pokébola y regresas y así en este ciclo hasta que lo captures. Una vez que lo capturas, sales por la instrucción A, que sería festejar. ¿De acuerdo? Es importante también mencionar que en programación estructurada, todas las instrucciones tienen que tener una entrada y al menos una salida, porque si no, estaría mal hecho este diagrama. Y ahora vamos a hacer algunos ejemplos o les voy a mostrar algunos ejemplos de diagramas de flujo que me encontré por ahí en internet que me parecen bastante cómicos, pero nos sirven para ilustrar este tipo de cosas. No son así súper precisos, pero nos van a empezar a ayudar a entrarle esto de los diagramas de flujo con un poco más de alegría. Y bueno, este me lo encontré en internet, es el diagrama de flujo de la ingeniería, se me hizo muy cotorro porque, por ejemplo, aquí podemos ver este diagrama donde aparecen las decisiones, ¿no? La selección. Preguntan, ¿se mueve? No. Si debería moverse, si no se mueve, pues no hay problema. Pero si sí, bueno, pues le ponemos el afloja todo, ¿no? Y en el caso contrario, siguiendo este diagrama, si se mueve, preguntas, ¿debería moverse? Si resulta que eso sí debería moverse, pues no hay problema. Pero si no se mueve, pues le metes cinta, ¿no? Entonces es algo gracioso, pero es un ejemplo sencillo de cómo es un diagrama también de flujo, donde vas teniendo instrucciones, pero con ya muchos más caminos, ¿de acuerdo? Otro diagrama de flujo súper clásico que vas a encontrar en internet, en este está en inglés, también hay en español, pero no los encontré como con buena resolución para mostrárselos. Por ejemplo, cómo solucionar un problema, ¿no? Y en el primero te aparece ya este rombo de selección donde te dice, ¿funciona? Si resulta que sí, entonces no te metas con él. En la parte derecha podemos ver y no hay problema. Si no funciona, te pregunta, ¿tuviste algo que ver? Si respondes que sí, bueno, te dice, idiota. Y alguien sabe, fíjense, seguimos ese flujo, es otra pregunta. Si no, la instrucción es escóndelo y no hay problema. Si sí, estás jodido. Y entonces ya te preguntan, ¿puedes culpar a alguien más? Si no, fíjense que aquí tenemos la iteración, subimos y te dice, estás jodido. Pero si sí puedes culpar a alguien más, entonces no hay problema. Lo vas entendiendo y bueno, puedes recorrer el diagrama para la parte que no. Este es bastante divertido y tiene todas las estructuras de control integradas, por eso me encanta este ejemplo. Y el último ejemplo es un diagrama de flujo que está completamente mal, no porque estén usando reggaetón, sino porque no tiene una salida, pero se me hizo súper gracioso el meter a la canción de Scooby-Doo Papá en un diagrama de flujo en donde tienes un chorro de iteraciones, ¿ves? Entonces aquí también abusan del diagrama de la estructura de control de iteración de una manera bastante cotorra. Y bueno, con estos ejemplos espero que te hayas divertido un poco mientras aprendes diagramas de flujo. Pasemos a la siguiente pregunta. Hay más preguntas importantes que responder. Primero que nada,
¿Qué necesito saber antes de aprender a programar? ¿Hay algo que tendrías que saber cómo base antes de aprender a programar? Y la respuesta es sí, principalmente matemáticas, pero no te espantes. Son matemáticas como las que verías en secundaria. De hecho, si estás en México, en el libro de segundo año de secundaria de Ciencia y Tecnología, se habla mucho de física, por ejemplo, y ahí más que nada vas a encontrar las matemáticas que vas a utilizar principalmente para crear videojuegos. Es decir, se usan sí, un poco de física para saber lo que es la fuerza, la masa, porque recuerden, los juegos tienen física, ¿no? Pero también los planos cartesianos te van a servir mucho, un poco de trigonometría, álgebra, todo lo que se ve en secundaria te sirve para ser mejor programador. No necesitas también para empezar o ser un buen programador algo más avanzado que eso, pero sí se necesitan matemáticas, así que abraza las matemáticas porque lo vas a necesitar. Por eso, una edad ideal para aprender a programar es precisamente estando en secundaria de 12, 13, 14 años. Puede ser que estos conceptos no sean tan agobiantes para ti. La otra cosa que necesitas saber bastante bien para poder aprender a programar es cómputo básico. No necesitas ser un superusuario mega profesional usando computadoras, pero sí, cuando menos necesitas saber usar Windows o Mac o Linux, un sistema operativo y pues, hacer las aplicaciones de ofimática que normalmente te enseñan pues a usar cuando tienes que usar computadoras, ¿vale? Entonces, eso es todo lo que necesitas, saber un poco de computadoras para poder arrancar con programación. Llegados a este punto, es importante aclarar que este curso no te va a enseñar a programar videojuegos o aplicaciones. Eso no lo podrás lograr solo con este curso. Las razones son bastante sencillas y obvias. Ahora, otra pregunta muy común es, ¿debo saber entonces programar antes de crear videojuegos? Y la respuesta es que no, pero te recomiendo muchísimo aprender a programar mientras creas videojuegos, ¿vale? Si quieres aprender a programar mientras creas videojuegos, pues te recomiendo mucho también tomar los cursos que tenemos en la academia. Tenemos cursos gratuitos y nuestro entrenamiento de pago. Son grandes opciones para aprender a programar mientras creas videojuegos. Ahora, ¿por qué es importante conocer los fundamentos? A mí me gusta explicar esto de entender muy bien los fundamentos con una analogía como el Tetris. ¿Ves cuando tú juegas Tetris cómo de repente, si tienes algunos problemas, vas dejando algunos huecos en la parte de abajo? Sucede lo mismo si tú no aprendes los fundamentos. Si tú no aprendes estos conceptos básicos y entiendes con profundidad cada uno de los fundamentos de programación, en la medida en que vas avanzando, vas a ir teniendo que lidiar con estos huecos de información que no tienes. Es mucho más sencillo cuando tú vas procurando llenar todos esos espacios y entonces no se te va a complicar continuar en tu proceso como programador. Si tú decides crear un juego, hacer una aplicación y tienes muy bien cimentados los fundamentos, estos huecos que te van quedando no van a ser un problema porque no van a existir. Bien, otra pregunta muy recurrente es, ¿cuánto tiempo tardaré en aprender a programar? La curva de aprendizaje es larga, pero no es difícil, siempre y cuando seas paciente y constante. Aquí podemos, en este gráfico súper científico, podemos ver la curva de aprendizaje en negro que te toma aprender a programar en comparación con otro tipo de habilidades como bañar perros o cocinar. La verdad es que no se ve tan difícil el camino. Nada, mentira. Esta gráfica, como puedes ver, pues es de broma, aunque puede ser que haya momentos en que te sientas así de abrumado, pero de verdad te digo que si eres constante, lo vas a superar. De repente se siente difícil, pero no lo es. Es tratar de entender los conceptos y repasarlos una otra vez hasta que los entiendes. Y bueno, vamos con un poquito ya de conceptos de nuevo, que es C#. Porque dijimos que en este curso vamos a aprender a programar con C#. Bien, te lo explico. C# es un lenguaje de programación de Microsoft como parte de su plataforma .NET. Y ya nos volvieron a salir más definiciones. Vamos a verlas. Primero,
¿qué es un lenguaje de programación? ¿No? Que dijimos C# es un lenguaje de programación. Bueno, un lenguaje de programación es este lenguaje en el que le vamos a dar las instrucciones a las computadoras, ¿de acuerdo? Eso es un lenguaje de programación. Nosotros hablamos un lenguaje, las computadoras hablan otro. Probablemente has escuchado hablar que las computadoras entienden o hablan o usan el binario, unos y ceros, interrupciones de electricidad, y entonces nosotros no podríamos hablarles así. Los lenguajes de programación nos permiten escribir en un lenguaje que puedan entender las computadoras. Por eso tenemos que aprender lenguajes de programación, pero no es difícil, no es tan difícil como, por ejemplo, aprender otro idioma. A mí, al menos, me resulta mucho más sencillo. Y el otro término, que es Microsoft, es la empresa de tecnología, seguramente la conoces, que hizo Windows, Word, Excel, pero que sobre todo le estamos más agradecidos por el Xbox. Esta empresa es la que creó, o no es la que creó, pero sí es la que le ha estado dando más impulso a este lenguaje de programación de C#. Y bien, y también hablamos de .NET. .NET es lo que suena tal vez más complicado en este momento. .NET es un framework de Microsoft, es una tecnología de Microsoft, y puedes entender un framework como un conjunto de tecnologías o conceptos prácticas, criterios que se usan para crear software, ¿de acuerdo? Un framework te da muchas herramientas y te dice cómo crear software de manera estándar y procurando la calidad, ¿de acuerdo? Eso es .NET. Y bien, ¿por qué vamos a usar C#? Déjame te lo explico. Primero que nada es porque es un lenguaje bastante chévere. Es moderno, tiene ondita, creo que tiene mucho futuro y tiene tanto azúcar sintáctico que te permite escribir código de manera bastante sencilla y segura. También otra de las cosas que me gustan es que es multiplataforma, es decir, en todo sentido, tanto que puedes usar C# en Mac OS, puedes programar con C# en Mac OS, en Windows y en Linux, y puedes exportar o crear aplicaciones para distintas plataformas también. Puedes crear aplicaciones para Windows, para Mac OS, pero también para dispositivos móviles, para Linux, puedes crear videojuegos, puedes hacer sistemas web. La verdad es que la cantidad de cosas que puedes hacer con C# es brutal. Ahora, otra de las cosas que también me gustan es porque te enseña buenas prácticas desde el principio. Te dice la manera o te trata de llevar con buenas prácticas desde el origen. Y otra de las cosas que me encantan es porque es un gran lenguaje para crear videojuegos. Y aquí, como dije, tiene un énfasis especial a los que les gustan los videojuegos. Y en C# tú lo puedes usar para programar juegos en varios motores de videojuegos. Estos motores de videojuegos son herramientas que te permiten crear videojuegos. Los más populares son Unity, por supuesto, pero también está Godot, CryEngine, Stride, XNA, que también es de Microsoft, entre muchos otros. Es un gran lenguaje para programar videojuegos, por eso nos gusta. ¿Qué necesitaré para aprender a programar con C#? Bien, pues lo que tú vas a necesitar va a ser un IDE. ¿Y qué es un IDE? Un IDE es un Integrated Drive Electronic, por sus siglas en inglés, IDE, que en español sería como un ambiente de desarrollo integrado. Básicamente se ve como en la imagencita que está ahí. Es un software que te da herramientas para programar, editar, compilar y corregir el código que tú escribas para las computadoras en este lenguaje de C#. Y aquí acabo de hablar de una palabra nueva otra vez para algunos. Compilar. ¿Qué es compilar? Cuando tú escuchas la palabra compilar en términos de programación, vas a entenderlo como pasar las instrucciones del lenguaje de programación a algo que puedan entender o ejecutar las computadoras. Te he dicho que las computadoras, su lenguaje original es pues este sistema binario, ¿no? En donde si tú le das instrucciones en español o en inglés, pues no lo van a entender, aunque lo hagas con el lenguaje de programación. Del lenguaje de programación se tiene que pasar a este código binario, diciéndolo de una manera muy simplista, y compilar se le llama a ese proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a utilizar en este curso? Vamos a utilizar Visual Studio Community. Es parte de la plataforma de .NET y es el IDE más recomendable para programar con C#. La verdad es que es una gran herramienta para crear software. Si tienes instalado Unity, es súper probable que ya lo tengas en tu computadora. Pero si no es así,
puedes instalarlo desde su página oficial. Si no tienes instalado Visual Studio, te recomiendo mucho descargarlo desde su página oficial. Dependiendo del tiempo en que estés viendo este video, la página puede cambiar un poco, pero asegúrate de descargar Visual Studio en su versión Community. Es importante también no confundir Visual Studio Community con Visual Studio Code. No son lo mismo. Visual Studio Code es una versión un poco más, no un poco, bastante más ligera y rápida, pero que no te ofrece todas las herramientas que te ofrece Visual Studio. Y yo te recomendaría que aprendieras de entrada también, al mismo tiempo que aprendes a programar, a usar todas las herramientas que también te incluye Visual Studio y puedes descargarlo desde su página oficial. Una vez descargado el instalador de Visual Studio, deberás ejecutarlo e instalarlo como cuando instalas cualquier programa. Dale siguiente hasta que te aparezca una pantalla como la que ves aquí. Asegúrate de tener marcado desarrollo de escritorio con .NET. Con eso es suficiente para lo que vamos a ver en este curso. Aunque si tienes espacio de sobra en el disco y no sabes cómo gastártelo, bueno, pues puedes marcar otros módulos o bloques que a ti te parezcan interesantes y quieras explorar. Te advierto que es un poco pesadito y tardará un rato en instalarse todo. Pero hey, probablemente todos seamos gamers. Nos hemos descargado juegos más grandes que eso. Así que esto no nos va a doler. Bien, ahora, ¿qué otros preparativos necesito? Te recomiendo mucho elegir o crear una carpeta en tu computadora en la que irás creando los distintos proyectos o prácticas que haremos a lo largo de las lecciones. En este curso vamos a desarrollar aplicaciones de consola. Como estamos aprendiendo los fundamentos de programación con C#, todas las prácticas de este curso van a ser así. Ojo, no te emociones si pienses que haremos aplicaciones para la consola de Nintendo o la Xbox. No. Vamos a hacer otro tipo de aplicaciones. Esto es porque el tipo de aplicación más sencilla que podemos crear es esta, y así nos centramos en lo importante sin complicarnos la vida. Si no la conoces, la consola se ve así y todo se trabaja con comandos de texto. Una aplicación de consola es un programa que corre o se ejecuta en una consola o línea de comandos, como la que se ejecuta en una ventana de Windows, MS2 o Windows o la terminal de Linux o Mac OS. Sé que no se ve muy bonita, se ve algo vintage y poco sexy, pero créeme, la consola de hoy en día se usa de una manera profesional para crear software y configurar servidores y hasta en videojuegos. Si nunca has usado cheats donde tienes que poner algunos códigos desde una consola, bueno, pues ahí tienes, la consola es muy vigente. Y aunque puede verse muy aburrida, te voy a mostrar cómo se ve la mía en este momento. Si tú quieres personalizarla, mira, se ve un poco más cool. Si tú quieres personalizarla un poco, puedes hacerle aquí clic en propiedades y en la parte de colores puedes personalizar un poco la apariencia de esto para que no se vea como la que se ve en el fondo. Asegúrate de que el texto sea más o menos, si la quieres que se vea igual a la mía, puedes personalizarla por tus propios colores. Puedes seleccionar estos códigos, estos mismos códigos de color que estoy usando para el fondo de la ventana. Asegúrate de ponerle un poco de opacidad y elige los colores de tu preferencia o estos que te muestro. Con eso tendrás una consola un poquito más cool, menos aburrida y te puede resultar un poco más interesante. Muy bien, ahora antes de finalizar esta lección voy a responder un par de preguntas que casi estoy seguro te estás haciendo. Y la primera de ellas es, ¿dónde están los Pokémones? Yo pensé que iba a haber más Pokémones aquí. Y bueno, en este primer video puede que hayan sido pocas las referencias. Estas van a venir sobre todo en los ejemplos y ejercicios de programación que vamos a tener. Así que tampoco esperes que me disfrace de Pikachu para este curso, aunque tampoco estaría mal. Pero bueno, y como decía, todos los ejemplos de este curso van a ser basados en Pokémon, porque se presta mucho la franquicia y el concepto para dar ejemplos que desarrollaremos en este curso. Las lecciones de este curso estarán disponibles en YouTube, pero si quieres acceder a las notas, descargarte esta presentación, por ejemplo, los materiales que vayamos utilizando y los ejercicios, te recomiendo mucho que por favor entres al campus. Los enlaces te los dejo en la descripción del video para que puedas crear tu cuenta en nuestro campus en línea y tomar el curso desde ahí o desde YouTube, como lo prefieras. Y bueno, esta fue la lección 0 de esta serie de videos que te van a enseñar a programar con C# y Pokémon.
Si se dieron cuenta, en esta lección lo que hicimos fue profundizar en muchos de los conceptos que son muy básicos, pero son necesarios que los domines para iniciar con la programación. En el siguiente video escribiremos por fin nuestra primera línea de código, así que se va a poner muy interesante. Y para despedirme, les dejo una frase incoherente del tío James. Nos vemos en el siguiente video. Llevando el caos a un ritmo veloz. Y a mí ya se me antojaron unos frijoles con arroz.